Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta sesión vamos a abordar a los principales pensadores de la filosofía. Entre ellos encontraremos a Sócrates, Platón, Aristóteles y Cicerón. Muy bien, comencemos. Muy bien, comenzaremos a hablar sobre Sócrates. Sócrates es uno de los grandes aportadores del pensamiento a la filosofía. Él comienza con la búsqueda de la verdad. Se notaron, ¿no? Que ese cambio de lo mítico a la razón era precisamente la búsqueda de la verdad. Bueno, ¿quién era Sócrates? Nació el 470 a.C. en Alopece, un burgo de Atenas. Y una de sus mayores aportaciones fue ser de los fundadores de la filosofía occidental, es decir, el primer filósofo de la moral. La filosofía de Sócrates pone en acción la racionalidad, esa búsqueda constante del filosofar y de la verdad. Ok, muchas veces se ha considerado a Sócrates como el rey sin trono, ¿no? Ya que jamás publicó ninguna obra en vida y sus alumnos eran sus portavoces. Muy bien, se dice de Sócrates que no le gustaba la escritura porque decía que la escritura cambiaba las ideas con el tiempo y que no era lo mismo en algún momento leer sobre la filosofía de Sócrates que más bien estar presente y escuchar en su momento las ideas, ya que la escritura cambiaba los argumentos. Según Sócrates, se definía como un enemigo de la escritura y nunca escribió ninguna de sus obras. Lo que sabemos de él es a través de su discípulo, uno de sus mayores discípulos, Platón, o en algún momento por las comedias de Aristófanes. ¿Sí? La muerte de Sócrates. Él fue acusado en el 399 a.C. de despreciar a los dioses del Estado y de introducir nuevas deidades. Es decir, se decía que corrompía la mente de las personas más jóvenes con las ideas. ¿Sí? Y ahí tenemos una imagen de la cicuta de Sócrates. Su filosofía. Sócrates implementa el método de la mayéutica. En el método socrático o el de la mayéutica hay una fase primera, la fase irónica y refutativa, y al mismo tiempo da paso en un segundo momento a la mayéutica, que es regresando a la mayéutica, que como les decía es la aportación más importante del filósofo. ¿Qué es? Bueno, la mayéutica de Sócrates es una técnica o método de construcción de conceptos. Es decir, este método fue difundido y creado por el filósofo, el cual ayuda a crear ideas, o mejor dicho, a parir ideas, como se conceptualizaban. ¿Sí? Y su meta es la verdad, fundada siempre en el razonamiento. Se le denomina mayéutica o método mayéutico a esta práctica que en griego se denomina partera, puesto que ayuda a parir ideas, a pesar de que en el lenguaje filosófico se traduce como el arte de alumbrar espíritus. Sócrates fue quien dijo la frase, yo solo sé que no sé nada. Esta, a su vez, tiene que ver con un método utilizado para llegar a la obtención del conocimiento. La mayéutica es el punto en el que la misma persona descubre la verdad por sí sola. Es por ello el significado de parto, al concebir una realidad que prácticamente Sócrates solo ayudó a llegar. Los momentos básicos de este método son, por un lado, la ironía y por el otro, aceptar la ignorancia. La ironía, la cual presenta una serie de preguntas al interlocutor para confundirlo, hacer caer en la contradicción y hacerlo reconocer su ignorancia. ¿Sí? Sócrates siempre ante sus discípulos, digamos de alguna manera, hacía que lo vieran como una persona muy ignorante y discutían sobre algún tema. Ajá. Entonces, él a sus discípulos le preguntaba, oye, no sé sobre el tema de la justicia, la verdad no sé nada, ¿tú qué sabes? ¿Sí? Entonces, esta ironía siempre hacía que el interlocutor se confundiera o sus discípulos y cayeran en contradicción y al mismo tiempo Sócrates inducía para que reconocieran su ignorancia, ¿no? Aceptar la ignorancia. Después de aceptar su ignorancia, el locutor hace descubrir al interlocutor las verdades que llevan en sí sus respuestas.
para invitarlo a pensar racionalmente y que genere los conceptos universales propios de la filosofía. Sí, la mayéutica Sócrates la practicaba por lo regular en las plazas públicas, en las calles, en el espacio público como tal, y siempre rodeado o seguido de sus discípulos. Un maestro, digamos, clásico, un sabio que ideológicamente se piensa como un viejo caminando por ahí, ¿no? Conclusión, la mayéutica fue una forma un poco ortodoxa de descubrir las interrogantes que le surgían al hombre. Rústica, pero funcional, porque tenías que aceptar antes la falta de conocimiento para poder encontrar una respuesta coherente a las interrogantes. Muy bien, los invito a ver el siguiente video. Yo definiría la virtud como el deseo de las cosas bellas y el ser capaz de obtenerlas. Ahora dices que la virtud es la habilidad para obtener cosas bellas. Sí, como conseguir oro o plata y un buen puesto en el gobierno. ¿Añadirías que debería obtenerse de manera justa o pensarías que es virtud aun cuando se hayan conseguido de forma injusta? Por supuesto que lo añadiría. Entonces parece ser que todo lo hecho con justicia será virtud y lo que no, vicio. Exacto. Y podríamos decir que cada una de estas cosas, justicia, coraje, moderación, etc., son parte de la virtud. Sí. Pero, ¿crees que alguien puede conocer una parte de la virtud sin saber lo que es la virtud en sí? No, no creo. Pues entonces, empecemos de nuevo. Dime, ¿qué es la virtud? Sócrates, ya me habían advertido antes de conocerte que tú eras un escéptico capaz además de hacer dudar a cualquiera. Reconozco que me has atrapado entre tus garras. Y ya no sé qué pensar de todo esto. Muy bien, ahora pasamos a Platón, otro de nuestros filósofos griego, 427 a.C. a 347 a.C., de Atenas. ¿Ok? Bueno, Platón, como ustedes saben, discípulo de Sócrates, quien entonces tenía 63 años y se convertiría en su único maestro hasta su muerte. Proclamado discípulo del filósofo Sócrates, aceptó su filosofía y su forma dialéctica de debate, la obtención de la verdad mediante preguntas. Platón se enfocaba mucho en el idealismo, o bien en el llamado idealismo platónico. Es Platón quien da a conocer a través de su maestro y de los diálogos que escribe posteriormente a la muerte de Sócrates el método de la mayéutica. Platón considera que el hombre es un compuesto del alma y del cuerpo, donde el alma se une al cuerpo de forma accidental. De alguna manera ahí empieza a partir del idealismo. Entre esta cuestión inmaterial, llamar el alma, una cuestión eterna para Platón e irrumpible, mientras que por el otro lado el aspecto material, denominado cuerpo, el cuerpo es finito y que el cuerpo es corruptible, ¿sí? Sometido al cambio, el cuerpo, mientras que el alma es constante. Entonces, Platón es uno de los filósofos importantes porque funda la academia, una institución a menudo considerada como la primera universidad europea. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de su maestro Sócrates, Platón se da la tarea de sí institucionalizar, si se le puede denominar así, las ideas o la filosofía. Al fundar la academia, Platón se enfoca en algunos aspectos de las ciencias, pero principalmente Platón está interesado, ya lo habíamos dicho, como por la teoría del conocimiento, mediante el idealismo, por la búsqueda de una forma feliz, una forma de vida feliz para los seres humanos. Es entonces, a diferencia de los demás, Platón va a considerar una gran variedad de conocimientos. Se enfoca también en la ciencia, en las matemáticas, la astronomía, por supuesto la filosofía, pero también la geometría. Él se va a preocupar por desarrollar una concepción del origen del cosmos, del hombre, lo que veníamos viendo, ¿no? Esta idea del idealismo platónico.
Va a estudiar también, por otro lado, las posibilidades del conocimiento, la ciencia y la metodología de la ciencia. Incluso Platón va a tener su propia concepción ética. Y su gran teoría del conocimiento se le denomina idealismo. Idealismo, donde se le da el peso al sentido de los conceptos. Platón es el primer pensador griego cuya obra se ha conservado íntegramente. Las más destacadas son los Diálogos de Platón y la República. ¿Sí? Pasó los últimos años de su vida dando conferencias en la academia que él mismo fundó y escribiendo. Y murió próximo a los 80 años en Atenas en el año 348 o 347 aproximadamente antes de Cristo. Entre los diálogos más importantes de Platón tenemos el Cármides, llamado así en honor a su tío, uno de los 30 tiranos. Aquí aspira a fijar algunos conceptos morales. Es una obra bastante recomendable, este libro de los diálogos de Platón. El de Lisis lleva el nombre de un jovencito, orienta sobre el deber de cultivarse y sobre el amor y la amistad. Es superior a muchos escritos de la época y centra su atención en las cuestiones educativas. Laques, Sócrates aparece en compañía de personajes de alta aristocracia, sabor del tema de la educación ampliamente, por ejemplo, si es útil el aprendizaje del esgrima para la guerra. Eutifrón es un estilo más rústico que los anteriores. Gracias a este diálogo se entiende que el hombre es en esencia moral, el culto, la religión y el ser humano pueden convivir. Un hecho infame llama la atención a Platón y es la publicación de un discurso donde Anito acusa a Sócrates. El escrito es obra de un sofista polícrata. El diálogo de Critón, administrador generoso, personaje excelente, amigo de Sócrates, fue el que le llevó la triste noticia al maestro. Por sus crímenes contra la religión se le condena a beber la cicuta. Pretende comprar el perdón para Sócrates. Él rechaza esto y dice: la adquisición de la misericordia mediante el dinero es equivalente a vender la libertad de las razones. Y aquí sintetiza la enseñanza del maestro. Y por supuesto, el diálogo sobre la apología de Sócrates. Aparece Sócrates ante el tribunal, se hace referencia a su posición ante las acusaciones. A través de este texto, Platón desnuda a Sócrates, muestra su arrogancia y su modestia, su seguridad y duda, y amplio manejo de la ironía, lo que caracteriza un poco también la parte del método de la mayéutica, pero también la implementación de la dialéctica. Platón expone que Sócrates jamás corrompió a los jóvenes de su época, porque en su momento esa era la acusación, ¿no?, que se le hacía a este filósofo Sócrates. Refuta que fuese irreligioso. Su único pecado de Sócrates fue no someterse a las corruptelas procesales ni señale una pena menor. La figura de Sócrates es subliminada por medio de esta apología y no es un simple filósofo, sino un hombre idealizado. Protágoras, encontramos la franca oposición de Sócrates contra sus enemigos. El diálogo es narrado por el propio Sócrates. Aquí Sócrates descubre que la intención principal de su amigo es pagar a Protágoras para que lo convirtiese en uno de ellos, es decir, en un sofista. Menon, aquí se precisan los conceptos de la dialéctica y la doctrina del conocimiento. En el diálogo se plantea la pregunta: ¿puede enseñarse la virtud? Se encuentra un afán de progreso sobre el socratismo. Hay una tendencia al escepticismo. En el diálogo, Platón llega a la plenitud. El camino de la verdad es la dialéctica y la relaciona con la geometría. En la academia escribió un lema: nadie entra sin saber geometría, aludiendo a la verdad. El utidemo, ¿no? Más que fijar conceptos, Platón busca defender a la filosofía de los ataques de quienes prefieren lo engañoso y lo verdadero. Se trata de dos hermanos, Eutidemo y Dionisoro, sofistas de segunda fila. Gorgias, uno de los más extensos relatos de Platón. Gorgias aparece enfrentándose a Sócrates. Platón descubre que la retórica es el arte de persuadir, una técnica para manejar las pasiones de los oyentes, un medio de llevarlos, tal vez, donde uno quiere. Pero la retórica no busca la verdad, sino la confianza del oyente. Por ello, se dice que se persuade a través de la retórica. No puede ser ella la base de la política ni la única guía de los hombres. Aquí aparece la noción del bien como fin de todas las acciones humanas. Muy bien, se compartirá un breve video sobre la biografía de Platón.
La escuela fundada por este antiguo filósofo se convirtió en un prototipo de la educación superior moderna. Los contemporáneos le denominaban el Maestro Divino. En sus obras se habla de una sociedad ideal y una inmortalidad del alma. El antiguo pensador griego Platón decía que el tiempo es una constancia similar a la eternidad. Nació en el año 427 a.C. en una familia aristocrática ateniense. Por descendencia paterna, Platón pertenecía a los zares de Ática. Por parte materna, el sabio descendía del conocido legislador ateniense Solón. Su nombre de nacimiento fue Aristócles. El joven Aristócles era de constitución fuerte y de hombros anchos. Por ello, le apodaron Platón, el de los hombros anchos. Su apodo se conocería a lo largo de la historia. Platón obtuvo una educación aristocrática en su juventud. Escribió versos y tragedias, estudió las obras de filósofos de épocas pasadas y además componía música y también dibujaba. Era un excelente gimnasta, dominaba la equitación, luchaba en combates individuales e incluso ganó numerosas competiciones por ello. Pero a pesar de su versátil educación, el joven era extremadamente tímido y prefería los empleos solitarios antes que dialogar con sus contemporáneos. A los 20 años, el joven Platón ya era considerado como uno de los ciudadanos más prometedores de Atenas. Poseía una brillante carrera política por delante, pero su destino le reservaba algo diferente. En el año 407 a.C., el joven aristócrata conoce a Sócrates, el filósofo que rondaba las calles atenienses. Vestía ropas viejas y harapientas, caminaba descalzo y siempre estaba rodeado de pupilos y de oyentes atónitos ante sus palabras. Sócrates ofrecía discursos interminables sobre la idea del bien y a nuestros ojos podría parecer un loco que desvariaba. Pero Sócrates revolucionó la mente del joven Platón. Influenciado por las teorías del viejo filósofo, el joven, que le esperaba una brillante carrera política, perdió todo su interés respecto a los ideales públicos y políticos. Platón comprendió entonces que una sociedad basada en tales ideales estaba condenada a la destrucción y para rescatarla había que buscar una manera nueva de hacer las cosas. En el año 399, la trágica muerte de Sócrates obligó a Platón a dejar Atenas. Pasó 12 años de su vida viajando por Grecia y el sur de Italia. Participó en la guerra de Corinto. En Sicilia fue capturado y convertido en esclavo, pero uno de sus amigos le liberó. Entonces decidió volver a su Atenas natal, donde fundó la escuela filosófica a la que bautizó con el nombre de Academia. Esta se convirtió en la escuela más famosa de toda la antigüedad clásica. Permaneció abierta durante cientos de años, hasta que, en el año 529 después de Cristo, el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. La filosofía de Platón cambió la antigua representación del mundo. Sus teorías sobre los comienzos individuales del mundo y sobre la inmortalidad del alma se convirtieron en un prototipo de la religión cristiana. Platón comparaba el alma humana con una cuadriga, donde caballos blancos y negros tiraban de ella, los comienzos nobles y malvados del hombre. El ecuestre, que maneja la cuadriga, es la razón. Cuando el ecuestre domina los caballos negros, el comienzo del alma, el alma puede crecer hasta asimilarse a la de los dioses. Uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, el cual se expone detalladamente en su obra República, es la estructura ideal de la sociedad y el Estado. Platón confiaba en la realización y en la encarnación de sus ideas. Para esa misma causa, a los 61 años Platón emprendió un viaje a Sicilia. Dionisio I, el tirano de Siracusa, alababa la filosofía de Platón e invitó al filósofo a llevar a cabo las reformas deseadas. Platón esperaba poder transformar Siracusa en un estado ideal, pero al verse envuelto en varios juicios, el filósofo tuvo que dejar la ciudad. No obstante, la decepción de Platón no fue extrema. 5 años más tarde regresó a Sicilia e intentó realizar su tan ansiada transformación de nuevo. Tampoco tuvo éxito esta vez. Tras este fracaso, Platón no volvió a abandonar su Atenas natal. Dedicó su vida a la academia. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando tras de sí una amplia herencia de escritos. Obras de Platón fueron transformadas en diálogos.
A pesar de los años, estas obras siguen despertando el interés de las mentes científicas. La leyenda griega más conocida, escrita por Platón, fue el mito de Atlantis, una isla fértil, poblada y con una civilización avanzada. Como consecuencia de un cataclismo desconocido, probablemente un terremoto, Atlantis se sumergió en las aguas. Este pequeño episodio, escrito en el diálogo de Platón Crito, ha suscitado numerosas hipótesis. Los científicos discuten sobre el lugar, la época y, en general, sobre la posible existencia de la mítica Atlantis. En el año 2004, el Dr. Kunz, de la Universidad Alemana de Wuppertal, llevó a cabo un análisis vía satélite que mostraba fotos de ciénagas saladas cerca de la ciudad española de Cádiz. En las fotos se apreciaban claros remanentes de construcciones antiguas que concordaban con los relatos platónicos. El alemán creyó que Atlantis no era una isla, sino tierras bajas que fueron destruidas a causa de una inundación entre los años 800 y 500 a.C. El antiguo pensador griego, quien dejó una extensa cadena de pupilos y actualizó la filosofía antigua, dijo una vez: «El hombre es una especie de juguete inventado por Dios. Dejadle jugar por tanto a los juegos que más le diviertan, a pesar de que eso contradiga a lo que se cree».